El grupo se creó a raíz de las protestas del año pasado de la represión policial. Es ahí donde Amnistía viene a investigar, ¿no? Todos estos casos, viene a hacer incidencia aquí. Y bueno, al ver que había jóvenes interesados en temas de derechos humanos, interesados en esta materia, que de verdad quieren hacer activismo, es así que se crea el grupo número 72 aquí en Juliaca y lo conformamos al principio 5 socios. Estaban por la parte de atrás mis compañeros activistas, estaba Jordan, el anterior coordinador, y bueno, somos jóvenes que actualmente luchamos por la defensa de los derechos humanos, luchamos por la defensa de los derechos fundamentales de cada uno del ser humano que vive aquí. En nuestro distrito también se creó también con la finalidad de que la opinión, de que la voz de cada uno de los que no son escuchados se escuche también. Y quisiera dar el pase al compañero, al compañero Edwin. Y ya. Muchas gracias. Gracias. Vamos a invitar también a nuestro panel que vamos a tener el día de hoy para darnos el informe. Invitamos a Carelia Yomara Mamani. Pasa por favor adelante. Y está viniendo, es promotora, coordinadora promotora del medio ambiente juvenil andino. Invitamos también a Denis Lanza Machaca. Denise, representante de Féminas, por favor. A César Quispe, director del Instituto de Derechos Humanos IYARI. A Rosa Luque Mamani, que es la mamá de uno de los jóvenes que han fallecido, Cristian Elliot, el 9 de enero, y es tesorera de la Asociación de Mártires y Víctimas el 9 de enero. Y por último invitamos a Sonia Paredes, directora de campaña de incidencias de Amnistía Internacional en Perú. Como primer momento vamos a tener el informe de este informe anual de Amnistía. Cada uno de los ponentes van a tener después 10 minutos para poder un poco explicar sobre el tema específico, como hemos visto el tema de la protesta de Féminas y el tema ambiental en este momento. Vamos a invitar a ti, Sonia, como encargada del área de incidencia de Amnistía, para que nos puedas explicar un poco sobre el informe anual 22-24 de Amnistía Internacional. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos ustedes por haber venido a escucharnos. Muchas gracias. En nombre de Amnistía Internacional, yo soy Sonia Paredes, formo parte del equipo operativo de Amnistía en la ciudad de Lima. Y bueno, es un gusto para mí estar aquí en Juliaca para poder darles los alcances de lo que significa el informe anual de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento global que trabaja en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Son más ya de 12 millones de activistas, simpatizantes y miembros de la organización digamos, en todo el mundo, ¿no? Entonces es un movimiento grande, ¿no? El informe anual se presenta cada año para examinar cuáles han sido las principales vulneraciones a los derechos humanos en el mundo. Se presenta a nivel de 155 países, ¿no? En el caso de Perú, Perú tiene un capítulo especial en este informe anual y lo que ustedes deben haber encontrado en sus sillas, ¿no?, que es esto, justamente el extracto de lo que nosotros presentamos para el capítulo de Perú. Como se darán cuenta, el informe tiene varios subtítulos y son más o menos de manera como agrupamos los derechos humanos que nosotros, digamos, las vulneraciones a los derechos humanos que nosotros queremos llamar la atención. Esto depende mucho de lo que haya pasado en cada país, ¿no? En el Perú, el año 2023 ha sido un año particularmente convulso, ha sido un año particularmente complicado para la defensa de los derechos humanos, pues nos hemos encontrado con graves retrocesos en diferentes materias, ¿no?
quisiera empezar diciendo, ¿no?, lo que sucedió justamente en esta región y en esta ciudad, ¿no? En enero del 2023 tuvimos la lamentable noticia de seguir contando víctimas fatales a causa de las medidas de represión estatal frente a manifestaciones de la población civil. Y lamentablemente ya la cifra que estábamos ya considerando de lo que había sucedido en las otras ciudades como Andahuaylas, como Ayacucho, pero también en Cusco, en Arequipa, ¿no?, en La Libertad, se sumaron 21 personas más en ese momento, 18 de la ciudad de Juliaca, 2 de Macusani y una persona de Hilar, ¿no? Esto nos llevó a la cifra que, como han visto en el video, de 49 personas civiles, un policía también fallecido, y con el transcurrir de los meses tuvimos la noticia de una persona más, ¿no? El señor Quilla, que también se cuenta como parte de las víctimas civiles. Entonces nos encontramos en una situación lamentable en donde, por el contrario, a pesar de los anuncios de diferentes organizaciones internacionales, la represión y el ataque a los derechos humanos de las personas no cesó, aun cuando ya se tenía el ejemplo de lo que había pasado en Ayacucho y en Andahuaylas, aun cuando diferentes organizaciones nacionales como la Defensoría del Pueblo, la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, y otras instancias, incluso de iglesia, ¿no?, de sociedad civil, pedían al Estado y a las autoridades, basta ya, ¿no?, de esta represión. Y lamentablemente es aquí en la ciudad de Juliaca donde pudimos contar la mayor cifra de víctimas fatales, además como los centenares de heridos, que lamentablemente no todos quisieron hacer una denuncia en ese momento, ¿no?, por miedo a las represalias, por miedo a que se les inicie en algunos casos los procesos en contra, ¿no?, en contra de ellos solo por salir a protestar, ¿no? Entonces, ese es uno de los derechos con mayor vulneración del año 2023, que es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, ¿no? El derecho a la protesta está dentro de la libertad de expresión de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y es un derecho sumamente importante porque nos permite participar de alguna manera de la toma de decisiones a través de nuestra expresión. No todas las expresiones de protesta tienen que ver con tomar las calles. Se hace protesta de diferentes maneras en todo el mundo. Pero lamentablemente la represión a veces sí es bastante común en todo el mundo, ¿no? Y trae este número importante de personas fallecidas. Nosotros con Amnistía pudimos desplegar misiones a las 3 ciudades más afectadas por las protestas, Ayacucho, Andahuaylas y luego Juliaca, y pudimos comprobar a través del informe que publicamos en mayo del año pasado que en realidad hubo uso desproporcionado de la fuerza, se usaron armas letales para controlar a la población civil sin ninguna justificación en absoluto, ¿no? Y no se antepuso un bien jurídico tan importante como es el derecho a la vida, ¿no? Y al contrario, se puso este bien por debajo de otros bienes como podrían ser bienes materiales, ¿no? Entonces, es importante eso decirlo claramente. Además de los 25 casos que pudimos documentar en todo el Perú, 20 de ellos presentaron evidencias de que podrían tratarse ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces nos encontramos ante una situación de bastante gravedad, ¿no? Y es uno de los temas que ocupa la mayor parte de nuestro informe anual. Pero además de los hechos de protesta, también nos encontramos ante un debilitamiento de las instituciones democráticas, como por ejemplo la manera como se están eligiendo jueces y fiscales, ¿no?, a través del debilitamiento del nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia,
el nombramiento del Tribunal Constitucional y luego de eso también el desbalance que hubo con el nombramiento de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, eso es importante también que se tome en cuenta porque son instancias que se encargan justamente de la defensa de los derechos humanos. Y es importante que sean instancias independientes, autónomas, ¿no? Y que tengan sus objetivos bastante claros y que se fortalezcan en la medida de lo posible. Además de los derechos contra las personas que salieron a protestar y esta represión desproporcionada y letal que hubo contra algunos de los ciudadanos que salieron a protestar, también encontramos un serio retroceso en el derecho de las mujeres y en general de la lucha contra la violencia por género, debido al género, ¿no? Lamentablemente hay un sector muy grande, digamos, que ha tomado una buena parte del poder y que se encuentra legislando normas que van en contra justamente de estas leyes de igualdad de género. Incluso se están bloqueando todos los proyectos por educación sexual integral. La educación sexual integral tiene como objetivo justamente disminuir las brechas de género en las escuelas, ¿no? Y también contribuir a que haya menos embarazos adolescentes, ¿no? Lamentablemente se han registrado 1.354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años a nivel nacional, de los cuales 4 de ellas eran menores de 11 años, ¿no? Entonces, si no tenemos una educación sexual integral que pueda darle a las niñas, niños y adolescentes estos alcances, vamos a seguir encontrando estas cifras. Y también, a pesar de, justamente con los retrocesos en las normas, ¿no? Por lograr la equidad de género, se han registrado 170 feminicidios a nivel nacional, que es una cifra mayor a la del año pasado. Eso significa que estamos retrocediendo en los derechos de las mujeres, ¿no? Están matando a más mujeres de un año a otro. Entonces, hay un retroceso claro y evidenciado, ¿no? En esta lucha justamente contra la violencia de género, ¿no? Y bueno, como parte también de la lucha por los derechos de género está los avances o no avances por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. No se han aprobado nuevas iniciativas para poder brindar la identidad de género a la población trans, ¿no? Y muy por el contrario, todavía se siguen bloqueando los proyectos que van saliendo en el Congreso, cuando la identidad es un derecho tan fundamental que permite que las personas puedan tener acceso a otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no? De la misma manera, las familias conformadas por personas del mismo sexo no son reconocidas. El Perú es uno de los pocos países que no reconoce las familias a través de un matrimonio igualitario o algún tipo de otra medida legal, como por ejemplo la unión de hecho. En relación a Sudamérica, donde la mayoría de países ya lo tienen reconocido, ¿no? Y bueno, para no extenderme más y darle la palabra a nuestros invitados, que son realmente quienes se encuentran luchando en carne propia por estos derechos, quisiera referirme también como movimiento internacional a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que estamos viendo en el mundo es un retroceso muy grave justamente en las normas internacionales, porque se están evidenciando graves crímenes de guerra, sobre todo a raíz del ataque del grupo Hamas contra población en Israel y luego los bombardeos imparables e indiscriminados de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, ha hecho que han ocasionado la muerte de miles de personas, entre ellos una gran cantidad de niños. Y los bombardeos no cesan y las invasiones no cesan. Hay 1.900.000 personas que han sido desplazadas de sus hogares dentro de la misma Franja de Gaza, ¿no? Y a esto se suma a lo que venía pasando ya en años pasados por los ataques que venía recibiendo Ucrania de parte de las fuerzas rusas, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación internacional
en donde también muchos países poderosos no están haciendo nada para que cesen, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación grave, ¿no? En la defensa de derechos humanos, no solamente aquí en el Perú y en el mundo. Y un tema más que no quisiera dejar de mencionar en el informe es la situación en el Perú grave para las personas defensoras, sobre todo las personas defensoras del medio ambiente. El Perú es el tercer país más peligroso de Sudamérica para ser defensor o defensora. Y esto es sumamente grave porque cada vez hay más economías ilegales, sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? Tanto amazónicas como también andinas, ¿no? Nosotros el año pasado hemos registrado 4 personas y a pesar de que existe un sistema intersectorial de protección de personas defensoras, no está siendo suficiente y cada día hay más ataques y más amenazas a todas estas personas que defienden los derechos que son de todos, ¿no? Y sobre todo los derechos del medio ambiente. Esto es un llamado de atención muy grande porque la cifra, al parecer, va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, y ya en otros países de la región nos encontramos se encuentran en una situación grave. Se espera que en el Perú esta situación no se agrave más. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que nosotros hemos encontrado en nuestro informe anual y muchas gracias por escucharme. Estaré atenta si tienen algún comentario luego de las intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Para recalcar que Amnistía Internacional ha sido creada hace 40 años y en el Perú está 30 años aquí entre nosotros. Y cuando antes de que hubieran estos problemas, yo creo que acá no tenemos mucho conocimiento sobre la amnistía, pero era así. Y ellos nos visitaron en el mes de marzo del año pasado, vinieron Rosario con Sonia a tomar testimonio de las víctimas. Lamentablemente, como ha explicado el tema de los casos aquí, se ha dado en gente de pueblos que también han sufrido la violencia política, Ayacucho, Puno, Nahuatl, gente campesina y pobre, ¿no? Como también lo dijo el medio ambiente, es también preocupante, el tema de género también, que se va encontrando, y especialmente aquí en Juliaca, como ustedes han visto, es una sociedad grande, con sus problemas, muy distintos a los de Puno. Entonces, gracias, Sonia, por el trabajo que ustedes hacen en Amnistía, agradecidos que siempre están presentes en todas nuestras necesidades y problemas. Vamos a seguir con el siguiente panelista, por favor, la señora Rosa Luque Mamani, que la he conocido también en estos tiempos, y es la mamá de Cristian Elio Arizaca Luque, que falleció el 9 de enero en tema de las protestas, ¿no? Entonces invitamos a Rosita que puedas darnos tu testimonio como mamá, y ella es parte de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, está con el cargo de tesorera en la asociación. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, gracias, hermano Edwin, y buenas tardes con todos los presentes, también los representantes de Amnistía Internacional. Primeramente quiero agradecer a lo que es Amnistía, porque ha sido una de las organizaciones que se ha puesto al lado de nosotros para escuchar nuestros testimonios después de lo ocurrido del 9 de enero, ¿no? Bueno, en el caso mío, el 9 de enero en la ciudad de Juliaca, como todos sabemos, ha ocurrido una masacre y lamentablemente una de las víctimas fue mi hijo, ¿no? Que casualmente regresaba a buscar a un familiar, y porque yo vivo pasando el aeropuerto, es la única avenida que da hacia mi casa. Nosotros ya habíamos pasado el aeropuerto y lamentablemente uno de mis familiares se ha quedado en la parte más o menos al frente del aeropuerto porque se le había malogrado una bicicleta, ¿no? Entonces mi hijo regresa a ayudarlo porque mi cuñada le dice búscalo y ayúdalo. Entonces él regresa y lamentablemente ha sido sorprendido por una bala, ¿no? Y que le ha caído a la altura del cuello y ha salido por la espalda. Entonces, para mí, desde el día 9 de enero, mi vida ya no es la misma.
como madre tenía que sobrellevar este dolor desde aquel 9 de enero y después de 2 semanas, si mal recuerdo, también no solo era mi dolor, no solo era el hecho de haber perdido a un niño que recién cumplía sus 18 años. También nos tuvimos que organizar como familiares y en aquella oportunidad nos ha dado la oportunidad el hermano Edwin junto con el padre Luis Zambrano. Nos tuvimos que reunir y formar una asociación como víctimas y mártires del 9 de enero. Entonces, para mí ya no solo era mi dolor, también tenía que ver a mis costados, que no solo yo lloraba a mi hijo, sino que también había otras madres, otros niños que estaban su dolor ahí, y el dolor fue más aún cuando yo vi entrar por la puerta heridos convalecientes que entraban en silla de ruedas, que entraban con la cara destrozada, venían con su sonda, algunos venían con muletas, algunos no podían caminar, los han traído cargando. Lamentablemente, lo que ha ocurrido, siempre lo vamos a decir, ha sido una masacre. Juliaca ha sido el epicentro de aquella masacre que nunca antes nos hubiéramos imaginado. De verdad, desde ese día, nuestro dolor, mi dolor, se ha convertido en fuerza y valor para poder andar en busca de justicia. Lo hago por mi hijo, lo hago por aquellos huérfanos que han quedado, lo hago por aquellos heridos que aún están convalecientes, compañeros que están con la bala aún, con perdigones aún, y que no pueden movilizarse. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en una organización nacional, gracias también al doctor César y a nuestro presidente, que siempre ha puesto el pecho por todas las víctimas. Se ha dado la oportunidad de formar una organización nacional a nivel nacional, no solo Juliaca, no solo ya con todos los departamentos donde han ocurrido, ¿no?, este tipo de masacres a causa del Estado. Y bueno, ahora hace poco, yo sé que ustedes todos han visto y saben que nos hemos dirigido a la ciudad de Lima el 1 de mayo. Para nosotros ha sido muy importante porque ha sido el primer encuentro de todas las víctimas de esta represión. Y también nos ha servido a nosotros de mucho para poder fortalecernos entre regiones. Ahora yo puedo comprender que no solo en Juliaca han dejado como le digo, no han dejado tantos niños huérfanos llorando, sino también en otras regiones, ¿no? En el caso de Ayacucho también hay heridos que están convalecientes y que lamentablemente han salido a protestar y han venido hasta la ciudad de Lima, ¿no? Conocemos el caso de muchos compañeros y compartimos el dolor también de ellos. Y también siempre como organización nacional, vamos a hacer el llamado y la invitación a todas las personas que han sufrido este tipo de masacres para que puedan denunciar, porque si bien es cierto, en la ciudad de Juliaca no se ha terminado de denunciar. Sabemos que hay más víctimas, más heridos que lamentablemente han tenido que irse a sus provincias sin haber denunciado. ¿Por qué? Por temor, porque el Estado constantemente ha venido amedrentándonos, terruqueándonos y diciéndonos que somos terroristas, que se han matado entre ellos, que merecían morir, y entre tantas cosas que han venido a decir, ¿no? Pues yo desde aquí yo le hago una invitación a todas las personas que han sufrido este tipo de violaciones, ya sea en las diferentes fechas que ha habido acá en la ciudad de Juliaca, que vengan y que se puedan unir y juntos podamos denunciar estos casos que han ocurrido, porque no podemos permitir que esto se siga repitiendo, ¿no? Desde los años 80, pues lamentablemente el tiempo ha cambiado. Hoy por hoy
podemos visualizar los videos, las imágenes, las pruebas están. Entonces ya no es que el Estado nos haga creer como en aquellos tiempos, ¿no? Que quienes habían matado eran los terroristas. Y ahora claramente podemos decir quiénes son los terroristas, ¿no? De dónde viene el terrorismo. Y eso para nosotros está muy claro, ¿no? Y es por eso que nos sentimos más fuertes y más fortalecidos entre todas las regiones para poder encontrar justicia. Y eso es lo que siempre vamos a pedir, ¿no? Pedimos que todos los responsables, que toda la cadena de mando de Dina Boluarte, encabezando por Dina Boluarte, los ministros y también los altos mandos de la policía, los altos mandos de lo que es el ejército, caigan, porque no es justo que se siga cometiendo este tipo de violaciones de derechos humanos y simplemente digan que la vida continúa y aquí no pasó nada, ¿no? Nosotros en carne propia sabemos que nuestras vidas no van a continuar, que mi vida no va a continuar con la ausencia de mi hijo. Yo trataría de conformarme o resignarme, decir, si mi hijo hubiera muerto por una enfermedad, hubiera muerto en un accidente de tránsito, pero lamentablemente a mi hijo le han quitado la vida y precisamente fue el Estado quien ha venido, ¿no?, a hacer este tipo de violaciones de derechos humanos, el derecho más importante que es la vida. Se supone que el Estado es quien debería de protegernos la integridad, la vida de los 33 millones de peruanos, pero lamentablemente no es así. Y los familiares constantemente hemos sido atacados, constantemente hemos sido, ahora por ejemplo que fuimos a la ciudad de Lima, los policías han estado atrás de nosotros. Casi no hemos podido llegar para las 2 de la tarde porque ellos sabían que íbamos a llegar a esa hora y que teníamos que estar ahí frente al Palacio de Justicia, pero lamentablemente han subido una y otra vez a revisar algo que no iban a encontrar porque nosotros no llevamos nada, nosotros nuestras voces, nuestra mano que alzamos, esos son nuestras armas, nosotros jamás nos van a encontrar lo que ellos quieren encontrar, lamentablemente solo son nuestras voces. Y eso es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Para que no se vuelva a repetir este tipo de asesinatos de parte del Estado. Y siempre voy a salir a decir, nunca más. Yo sé que si todos nos unimos a esta causa, si todos ponemos el pecho, todos vamos a poder encontrar justicia y no vamos a permitir que normalicen el asesinato, porque no es posible que los congresistas incluso salgan a decir que ellos merecían morir. Para nosotros está muy claro que quienes hacen actos de terrorismo es el Estado, porque son ellos que vienen amedrentando, no son ellos que vienen a aterrorizar a cada región, a cada pueblo, y más aún a los lugares más humildes de repente de lo que es Andahuaylas o Ayacucho. Y también quiero, en la parte del proceso que estamos llevando, para nosotros ha sido, estamos a 1 año y a 4 meses que el proceso ha avanzado muy lento, ¿no? Y ahora vemos claramente que cuando Patricia Benavides la han sacado y no continúa, el proceso está avanzando. Podemos de repente ver que sí, estaba de manera lenta quizás, pero sí está avanzando. Y gracias a la marcha que hemos tenido el 1 de mayo, también hemos tenido la oportunidad de conversar directamente por primera vez con el fiscal de la Nación y hemos arrancado varios compromisos, ¿no? Uno de ellos es que ya no nos van a volver a cambiar de fiscales. Como les decía, a nosotros ya nos han cambiado 5 veces de fiscales, ¿no? Y tenemos hasta la fecha 5 fiscales. Entonces, eso ha sido uno de los compromisos para que ya no nos vuelvan a cambiar. Y también nos dijo que ya se iba a hacer una denuncia prácticamente, ya iba a formalizarse la denuncia. Entonces, en estos días nosotros vamos a estar muy atentos, los familiares, para esperar esos compromisos de parte del fiscal, ¿no?
Y otra cosa también que es, yo pienso que es muy importante, es que démonos un tiempo para poder indignarnos por los asesinatos. A veces por las redes sociales se ve que cuando se publica hay comentarios que dicen los muertos están muertos y la vida continúa. Yo pienso que tendría que pasarte a ti o tendrías que vivirlo en carne propia para sentir el dolor que llevamos. A veces no sabemos qué personas llegan a leer este tipo de comentarios y lamentablemente algunos, no todos somos iguales, son sensibles y lamentablemente psicológicamente nosotros también no estamos bien. No estamos bien y solo pido la unión para que podamos juntos alzar nuestra voz y encontrar justicia, no solo por los asesinatos que han ocurrido ahora el 9 de enero, sino también hay muchos casos que han quedado en impunidad, así por ejemplo en el caso de lo que es de los hermanos que han sido asesinados en las inmediaciones del aeropuerto en 2011, ¿no? Los sangarinos que han venido justamente a reclamar lo que es el justo derecho, ¿no? Cuando en las protestas también han sido asesinados, son 6 sangarinos que hasta el momento no encuentran justicia y muchos otros casos más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es de Lima, vemos los casos de lo que es Lizzy Bryan, vemos, como les digo, hay muchos casos que han quedado en la impunidad, ¿no? Pienso que es ahora para que puedan unirse y podamos juntos exigir justicia y para que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos y ese tipo de masacres en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Así como ella ha indicado, no solamente han quedado bastantes madres sin hijos, sino varios huérfanos. Por ejemplo, en Macusani, Sonia 2 pequeños, Salomón 4, Irma, que ha quedado también viuda y con 2 pequeños. O sea, imaginemos también en Ayacucho cuántos habrán quedado, en Andahuaylas también. Y lo que dice nuestra hermana Rosa, ¿verdad? O sea, no seamos indiferentes ante estas cosas. En estos días, por ejemplo, hoy día están por anular la Junta Nacional de Justicia y con eso se van a apropiar del hombre, la reunión y tantas cosas. O sea, estamos viendo un estado terrible, por eso agradecemos a Amnistía que esté preocupado por esta situación, las diversas instituciones que estamos acá también preocupados por este tema. Para informarnos sobre el tema legal, sobre las protestas que ha habido, todo esto, tenemos la participación del doctor César Quispe Calcín, director del Instituto de Derechos Humanos ILLARI. Él está llevando varios de los procesos de sumaría, pero también en conjunto colectivo de abogados en Cusco, en Ayacucho, en Nahuaylas, que como es el mismo caso de las matanzas, tienen a esas reuniones por ponerse de acuerdo para defendernos. Sabemos que también están llevando procesos no solo por las muertes, sino contra Dina y contra Otárola, también en su momento ya nos lo contará el doctor César. Te recibimos con aplausos al doctor César. Muchas gracias por la invitación a Amnistía, a Sonia, a Rosario, a todo el equipo de Amnistía y también a muchas hermanas que nos acompañan en la mesa. Voy a ceñirme al tiempo de 10 minutos que así lo hemos coordinado. En principio, para hablar del tema de las protestas, debemos, creo, todos los ciudadanos en el Perú, tener muy presente que esta palabra, protesta, entre comillas, es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho que está establecido en la Constitución y que nadie debería de violarla o irrespetarla siquiera, porque es un derecho humano. Lo que ha ocurrido en el Perú es una muestra de lo que ha ocurrido en una línea de tiempo en el Perú, y no solamente en estos 200 años de vida republicana del país. Yo me iría incluso un poco más atrás, ¿no? Por eso hay que recordar en Puno, por ejemplo, el caso de el caso de Pedro Vilca Pasa, ¿no? Y muchos otros. O si a nivel del sur hablamos, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, porque después de lo que se estableció la colonia, y por querer liberarse de esa colonia, ellos fueron, como sabemos en la historia, lo que pasó, descuartizados. Pero en la época ya republicana, si revisamos gran parte de estos 200 años,
está plagado de irrespetar, de vulnerar derechos de los ciudadanos que son intrínsecos. O si queremos irnos un poco más cerca, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos, con todo lo que pasó esta barbarie, Primera, Segunda Guerra Mundial, los seres humanos en el mundo nos hemos ido organizando para ver cómo podemos frenar esto. Entonces surge toda esta ola de los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y llegamos a esta etapa en el Perú reciente de estos últimos 30 años, y lo que recordamos es eso, los que estamos ahora vivos y los que estamos presentes aquí, y vemos con mucha claridad cómo es que en el Perú no se respeta ni siquiera esa, como decía Rosita, ese derecho básico de un ser humano en cualquier parte del planeta, la vida. Y lo que ha pasado en el Perú tiene que ver con todo lo que ha ido pasando en estos 30 años, los años 90 de la plena dictadura fujimorista, luego después del 2000 que recuperamos intentando resucitar la democracia en el Perú, pero no fue así. Recordemos nada más el año 2003 en la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Toledo ordenó a la Marina de Guerra del Perú a disparar a los estudiantes que habían salido a protestar. Eric Cruz falleció aquel año. Luego, en 2011, recordaba bien Rosita, 6 hermanos que protestaban por un derecho a un medio ambiente, por derecho al agua, asesinados en el aeropuerto. Hasta hoy día no hay una sentencia, nadie está en la cárcel por eso. Entonces, llegamos al año 2023 y felizmente en el año 2023, esta es la parte positiva que quisiera yo resaltar, en la región Puno, que dicho sea de paso, en el último censo, el 95% de los puneños hemos dicho que somos quechuas y aymaras. Eso ha sido, creo, muy importante, porque si retrocedemos un poco en el tiempo y cuando nos miramos las caras, el año pasado, 9 de enero, ¿quiénes estuvimos desde el primer momento? Y ahí yo sí tengo que resaltar Feder con el hermano Edwin, con el primer hermano que fue asesinado, ahí lo llevaron al cuerpo al Centro de Salud Revolución. Nos vimos las caras ahí y dijimos, tomamos la decisión, tenemos que defender, tenemos que hacer algo, porque ya habíamos tenido un largo recorrido en el tema de defensa de derechos humanos. Estuvimos ahí con mi colega Wilmer Quiroz, con quien encabezamos un equipo también de Similari, los hermanos de Duma, aquí está José, ¿no? Los hermanos de Ser, Manuela Ramos, y si estoy yo olvidando a alguien, Edwin, por favor. O sea, ya no estaban solos las víctimas. Entonces empezó, yo creo, toda una estrategia de trabajo legal en ese momento, que no solamente nos abocamos a trabajar solamente el tema jurídico incluso. A fines de febrero fue muy potente la conferencia de prensa en Lima, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muki, y fue ahí cuando nos conocimos con Amnistía Internacional. Dijimos, por favor, ustedes han ido a Ayacucho, vengan a Puno. Y es que era difícil en ese momento también, porque era restringido, ¿no? el transporte, los vuelos, pero en marzo Amnistía Internacional empezó a trabajar aquí junto con la ONU. Entonces, el mensaje de a fines de febrero fue que en Puno ya tenemos todo un equipo legal, instituciones, organismos, se había formado la organización regional, en ese caso, de la Asociación de Mártires y Víctimas, donde estaban, ojo, hay que recordar, no solamente ahora es el 9 de enero, con la asociación se empoderaron los hermanos del 14 de diciembre y otras víctimas con proyectil de arma de fuego que ya tienen sus propias carpetas. 6 de enero hay otro grupo de víctimas con proyectil de arma de fuego debidamente identificados, incluso con historia clínica, que ya tienen sus carpetas. El 7 de enero es otro grupo grande de víctimas también. Y llegamos al 9 de enero, que es el grupo, hasta el día de hoy, 107 heridos en la carpeta fiscal, 20 y 18 hermanos que fueron asesinados. 18. En la región Puno contamos 29 ciudadanos que perdieron la vida en este contexto de graves violaciones de derechos humanos. El 9 de enero, 18. El 18 de enero, en Macusani, 2 serían 20. El policía, que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que están investigados incluso sus ex compañeros, ¿no? Serían 21.
Luego contamos a los 6 soldaditos que fallecieron por órdenes también de sus superiores. Serían 27, ¿no? Deilavi, 28, el 20 de enero, que fue también asesinado por un efectivo policial. Y más uno, Manuel Quillaticona, 14 de marzo, torturado en Lima, falleció el 31 de marzo, o sea, 29. De los cuales, para poder hacer un resumen en el tema jurídico, no nos hemos quedado quietos a pesar de la situación adversa que se vivía en la investigación. Patricia Benavides ha hecho de todo para tergiversar, frenar y desviar y perder incluso medios probatorios. Uno de los medios probatorios tan importantes que se ha perdido para siempre es las pruebas de absorción atómica, que debía de hacerse el 9 de enero a más tardar el 10 de enero. Nos ocultaron las carpetas 2 meses, no tuvimos acceso a las carpetas de los abogados, enero, febrero. Y se perdió para siempre esas pruebas, porque eso nos hubiera permitido saber quiénes han disparado el 9 de enero, ¿no? Entonces, a estas alturas, ellos ya deberían estar, por ejemplo, con prisión preventiva, mínimamente. Pero, felizmente, en nuestra historia del Perú, o lo que decimos nada dura para siempre, o Maimar que dure 100 años, se cambió de fiscal de la Nación, y la semana pasada nos hemos reunido en Lima, todas las regiones, y hay noticias importantes que en los próximos días vamos a ir recibiendo, pero en términos generales lo que puedo compartir es que esto no va a quedar impune. Lo garantizamos no solamente nosotros los abogados de Puno, o los organismos de Puno, o los organismos a nivel nacional, sino incluso hay un respaldo de los organismos internacionales, como con los informes de Amnistía Internacional que se hizo el año pasado, y de otros organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay abundante prueba. Hay balas que están en cadena de custodia, ropa con orificios que están en cadena de custodia. Se han hecho pruebas balísticas que van a servir para la homologación de las balas que se han encontrado, tanto en quienes fueron asesinados y tanto en los que fueron heridos. Entonces, en este mismo momento, en la región Puno, en el caso de Macusani, por ejemplo, tenemos 18 efectivos, parte de la cadena de mando y parte de los que tenían armas, los que ya están como investigados. En el caso de Juliaca, tenemos 19 efectivos, tanto un menor número del ejército, pero una lista más larga de la policía, que de la cadena de mando, que están ya han sido introducidos en la carpeta fiscal como investigados. Entonces, ¿eso qué significa? Que muy pronto vamos a tener mejores noticias, y ayer nada más, y esto es de repente algo nuevo que puedo compartir, ayer nada más ya hemos recibido la primera formalización de la denuncia en un herido del 14 de diciembre. ¿Eso qué cosa quiere decir? Estos días hemos recibido de Junín, por ejemplo, o más antes de Cusco. Lo que va a ocurrir en todo el país, que con todas las pruebas que ahora tenemos, porque la diferencia con los años 90, los años 80, no teníamos redes sociales, no teníamos cámaras, videos, fotografías, no teníamos la presión social, no solamente dentro del país, y ahora hay una presión internacional. Todo esto está ayudando, y los organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, y etcétera, etcétera, que han venido a ayudarnos aquí, ha sido muy valioso. Ahora, la Organización Nacional de Mártires y Víctimas está muy empoderada, y esa invitación que se ha hecho a nivel nacional ahora seguramente va a surtir sus efectos. Con esto quiero terminar y cerrar. Todos los ciudadanos que se hayan sentido, o en todo caso, que son víctimas, al ejercer su derecho, debemos de estar conscientes, tener la claridad, cualquier ciudadano peruano, a ejercer nuestra ciudadanía. Es decir, si tenemos derechos que están en la Constitución, hay que ejercerlo. Y si alguien vulnera ese nuestro derecho, hay que denunciarlo. En este mismo momento, de Puno región, hay más de 20 carpetas, y va a ser una lista larga de la cadena de mando, de autores directos también en algunos casos, que se van a ir a la cárcel. De eso no quepa la menor duda. Y por lo tanto, yo agradezco a todos los organismos, en el informe hay otras áreas que abarca Amnistía Internacional, hay una asociación, hay autoridades que están haciendo su trabajo, y los ciudadanos también debemos hacer lo hecho, ejercer nuestra ciudadanía. Agradecer a Amnistía Internacional. Muchas gracias. Como lo dijo, la historia de las protestas y la represión es terrible. Se ha cumplido el año pasado 100 años en Huancholima, más de 2.000 campesinos muertos por protestas también.
El 4 de noviembre acá, ¿se acuerdan? Los de Juliaca también por agua y desagüe también nos murieron varios. O sea, el Estado desde hace años viene reprimiendo. Y creo que un punto que dijo la doctora Sonia es el tema de la primera informe que hicieron en tema de la violencia, que se llamaba racismo letal, ¿no? O sea, un racismo total hacia nuestros pueblos. Y nosotros somos a veces los primeros racistas, porque no hablamos ni nuestro quechua ni nuestro aymara. Entonces, nosotros debemos empezar a cambiar para también cambiar la actitud de los demás. Gracias, César. Ahora invitamos a nuestra hermana Denis Lanza Machaca, Denise, que es representante de Féminas, para que nos hable también de uno de los temas que está incluido en el informe anual de Amnistía Internacional. Te recibimos un aplauso. Muy buenas tardes con todos. Agradezco a los organizadores de este evento y a los participantes. Mi nombre es Denise, soy activista y representante del grupo de apoyo Féminas, que es una organización a nivel nacional con sedes en Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno y prontamente en Tacna y en Hilo. Féminas es una organización fundada eminentemente para promover el derecho y un justo trato hacia las mujeres trans, que como sabemos es un grupo, una población vulnerable. Sabemos muy bien de que uno es una sociedad eminentemente machista y conservadora, y por lo tanto este grupo trans es un grupo vulnerable que constantemente somos víctimas de violaciones, discriminación, malos tratos, intolerancia, y justamente la organización Féminas lucha empoderando y dando a conocer sus derechos a todas las mujeres trans. Desde sus inicios, nuestra representante Leila en Lima tiene este grupo, esta organización tiene aliados muy importantes que justamente ayudan a luchar y a promover de repente a conquistar derechos y un mejor trato, así como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos Humanos y otras organizaciones. Sabemos muy bien que las estadísticas dicen que desde el año 2021 hasta las fechas, 44 mujeres trans en el Perú han sido asesinadas por cuestiones de homofobia y transfobia. Y digo yo, a todos ustedes que son padres, o van a ser futuros padres, invocaría que por favor cambiemos nuestra actitud y nuestra visión hacia un mundo más moderno y concienticemos de que nosotros también somos personas tal cual como ustedes y no merecemos de repente un trato discriminatorio, un trato desigual de ustedes hacia nosotras. Justamente esta organización Féminas está de repente expandiéndose y pronto será una organización que tendrá sedes de repente en todas las ciudades principales del Perú y justamente nos va a ayudar a conquistar nuestros derechos y a buscar un mejor trato de la sociedad hacia nosotros. Es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias. Como lo ha dicho ella, es bien difícil, ¿no? La ciudad de Puno, las sierras es bien machista, un grupo machista, Conservador. y muy ultraconservadores, para lo que les conviene también, a veces son conservadores, pero hay que decirlo claramente.
Sabemos de lo difícil que es para ti estar en la sociedad tan machista y nos alegra que estén expandiéndose un poco más, ¿no? Ya pronto va a estar en Tacna y en otras ciudades. Debemos, como decía, también respetar a veces la decisión, la opinión de nuestros propios hijos e hijas que tengamos, dejarlos a su libertad, porque estamos en un mundo moderno de amplitud. Me imagino que Amnistía Internacional ha tomado esto como un punto también principal, porque sabemos que esto está creciendo, este afán de crecer, de hacer conocer también esta opción, ¿no? Que debemos todos también aceptar. Gracias nuevamente por su presentación. Vamos ahora a presentar a Kareli Nomani Zapata, y es coordinadora de promotores del movimiento ambientalista juvenil andino. De tanto que cuidamos nosotros el medio ambiente y somos los primeros que destruimos el medio ambiente. Vamos a escucharla y le recibo un fuerte aplauso también. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes hoy. Hoy vine yo, ¿no? Pero somos un grupo con numerosos activistas ambientales. Y, bueno, yo solo soy una coordinadora de Promacam, que somos promotores del medio ambiental juvenil andino. Y primero hablar, ¿no?, de la problemática acá en la ciudad de Juliaca. A pesar que parece que es una ciudad mucho más pequeña que las demás ciudades, Juliaca, podemos decir que en 2 simposios grandes como es la SICAM, ha sido catalogada como la ciudad más contaminada por residuos sólidos en Latinoamérica. La ciudad de Juliaca, al ser tan pequeña y tener tantos residuos. Entonces, la problemática existe, ¿no?, en nuestra ciudad y también en la región Puno. Nosotros trabajamos en todas las comunidades y la parte rural y urbana de Puno. Dentro de ello, nosotros trabajamos frente, ¿no?, a la deforestación y a los residuos sólidos. Y tal vez podemos ver algunas imágenes. Bueno, esto es un poco de la introducción, ¿no?, del cambio climático, de las sequías que causan todo este consumismo que nosotros tenemos y dejamos huella frente al medio ambiente. Y nuestra misión generalmente no solo es cuidar, ¿no?, de los seres humanos, sino también cuidar de los distintos seres vivos. Como podemos ver, estos también son habitantes de Puno. Ahí podemos ver al coatí, al ucumario, al oso de anteojos y al puma, ¿no?, que casi está extinto, que casi ya nadie lo ve en las ciudades. Y trabajamos también con los objetivos de desarrollo sostenible que nos parecen adecuados para proteger el medio ambiente. Y como les mencionaba, esta es la realidad de Juliaca, ¿no? Actualmente tenemos casi 3 toneladas de residuos al día. Dentro de la problemática también la deforestación. La deforestación en Puno, justo hace un momento mencionaba, ¿no?, que somos quechos y aymaras, pero también puedo mencionar que no solo somos quechos y aymaras, también somos distintos dialectos que podemos mencionar como el Chiquibo-Conibu, el Quipcha y otros que están en la selva, a los que no los vemos acá en la ciudad tan presentes como indígenas, pero ellos también están luchando por la deforestación. Ellos también están ahí, ¿no?, tal vez tan invisibles, pero en la selva puneña, según el CINIAD del 2024, tenemos casi 6.701.3 hectáreas de deforestación. Y dentro de esa deforestación hay muchos quilchas, axenincas, que están afectados. Y no solo somos la parte sierra, ¿no?, también la parte selva que está con frontera con Puerto Maldonado. Fíjense, ¿no?, las afecciones, ¿no?, el cambio climático, las distintas lluvias que no sabemos si viene mañana o pasado y que el tsunami no puede ver, ¿no?, porque ya ha cambiado bastante nuestro clima, nuestro cielo, toda nuestra contaminación, tanto agua acá en nuestros desagües y ya no está en el aire, ¿no? Bien. Tenemos distinta reglamentación. Acá se puede ver distinto como desde la ley de la educación ambiental. Pero según el informe anual, y también quisiera mencionar, ¿no?, 2 leyes, que es la principal, que es la Ley General del Medio Ambiente, que es la 18611,
y la ley del guardaparque, que es la 31991, bien, que parece que están extintas. Porque recientemente, hace 2 semanas, un guardaparque fue asesinado, ¿no? Tenía 58 años y era parte de la Federación Nativa del Río de Madre de Dios. Entonces, estamos hablando de acá, en la frontera de nuestro Puno. Él era un guardaparque comunal, y es lo que pasa. Yo también he apoyado en ciertas campañas como voluntaria dentro de la Reserva Nacional de Titicaca, y que no es ajeno, ¿no?, a esta problemática. Nosotros podemos ver distintos hoteles hermosos ahí adentro, pero en el lago vemos una contaminación enorme, ¿no? Y lamentablemente cuando vas a fiscalizar o vas a increparle, ¿no?, ¿por qué no están haciendo el tratamiento que según sus estudios de impacto ambiental mencionan? Ellos simplemente sacan, bueno, de alguna forma inescrupulosa, aparecen con mano armada. Y esa es una realidad de muchos guardaparques que están acá en el lago, que tal vez es muy concurrida, pero en la selva es mucho más fácil matar un guardaparque, porque siempre hay esta increpación, ¿no? Y si es mejor el desarrollo o el medio ambiente, pero en su cabeza en ningún momento pueden pensar que el desarrollo puede ir de mano con el medio ambiente. Siguiente. También podemos hablar del derrame de petróleo de Ventanilla. Cuando dije que la ley 18.611, que es la Ley General del Ambiente, parece que no existe, porque en el artículo 22 dice que merecemos un ambiente sano y limpio. Y tal vez en las campañas políticas también nosotros nos llamaron, ¿no? Y es una palabra que siempre les digo, que merecemos la calidad de vida. La calidad de vida no se refiere tanto, como dicen, al desarrollo, a edificios gigantes o a estadios grandes, sino merecemos también tener agua limpia, aire limpio y un ecosistema balanceado, donde no solo tengamos una fecha también de vencimiento a los seres humanos y debamos morir en un tiempo determinado, ¿no? Acá en Ventanilla estamos vulnerando esta ley, que hasta el día, hace 2 años, sigue habiendo, ¿no? Alrededor de 72 zonas afectadas, y ahora la OIF ha puesto una multa de 2.7 millones de soles a Repsol. Hay un término muy común, no tanto acá, sino en el extranjero, pero parece que no van a poner esa ley acá, que es el ecoblanqueo. ¿De qué trata el ecoblanqueo? El ecoblanqueo trata de, supuestamente, marcas que son ecológicas, como Repsol, que trabaja mucho, ¿no? Bastantes campañas ambientales, pero poniendo en la balanza, dentro de las campañas ecológicas que hacen y este daño ambiental, ¿cuál está más inclinado, no? ¿Realmente son ecológicas o es un ecoblanqueo? Están causando más daño al ecosistema que cuidando el ecosistema. Entonces, ese es también, ¿no? Parece que no tenemos derechos ambientales. Casi toda la parte de 48 lugares de las costas del Perú están afectadas a los pescadores. O sea, literalmente dentro de los pescados podemos encontrar hidrocarburos, y al tener una alteración del ecosistema también encontramos arsénico por la producción de esto, ¿no? Bien. Nosotros también participamos, ¿no?, de la Cabellotón, que muchos han criticado, y muchos ingenieros también. Yo soy ingeniera de profesión, ingeniera ambiental y forestal. Entonces mencionan, ¿no?, pero esa tecnología es arcaica, es una tecnología antigua, pero estamos en Latinoamérica, tenemos tecnología de punta, pero lamentablemente esa tecnología de punta no está a nuestro alcance, ni a lo de los pescadores. Nadie de estos pescadores tienen esta tecnología. Lamentablemente el mal menor eran estas bolsas de cabello, ¿no? Mientras ellos pensaban cuánta tecnología tengamos para solucionar el problema se estaba ampliando a toda esta zona. Somos nefastos.
como ingenieros y como políticos. Bueno, acá no se ve, pero también vemos así pescadores que necesitan ayuda y necesitaban ayuda en un menor tiempo, ¿no? Y es lo que los activistas ambientales de alguna forma hacemos, pero siempre hay quien nos critica o quien nos tira una piedra diciendo que hay mejores, ¿no? Bueno, terminando con esto, nosotros como ProMajan tratamos de hacer una educación integral, ¿no? No solo tratar de, como dicen muchos, y que para mí parece algo muy antiguo, solo cuidar a los niños. Los niños ya son adultos ahora y creo que la responsabilidad de los adultos está yéndose por la tangente, ¿no? Los adultos deben ayudar a los niños a cumplir la educación ambiental y nosotros tanto hablamos de adultos jóvenes y también los jefes de cada empresa y de cada familia que deben empezar por la educación ambiental, si no nunca vamos a avanzar. Y eso es todo, ¿no? Acá podemos ver nuestras actividades que hacemos nosotros, que hablamos mucho de la forestación para poder de alguna forma estabilizar el ecosistema y ayudar tanto a la limpieza del aire, el suelo y el agua. ¿Sí? Acá estamos enseñando, ¿no?, a los niños, poniendo a cada uno con su... Esta es la última plantación hace 3 semanas, y a cada uno le enseñamos a cuidar a los seres vivos como las plantas, poniéndoles sus nombres. Siguiente. Y bueno, como mencionaba, para ser ambientalista hay que ser bien resiliente y a la vez también últimamente estamos de alguna forma vulnerados con nuestros derechos. Y también lo mismo pasa, ¿no?, con el 9 de enero. Nosotros somos resilientes y entendemos también, empatizamos con ellos porque también nos afecta eso. Y siempre vamos a apoyar a que también hemos trabajado con ellos estos faroles con Amnistía Internacional porque creemos que la justicia existe. Gracias. Como ya lo dijo César, yo vengo también de una parroquia y en todos los evangelios dice Jesús vayan y anuncien a todo el mundo la buena nueva, o sea, a la gente. Pero hay un evangelio que dice, no solo dice anuncia la buena nueva a toda la creación, o sea, no solamente a las personas, sino también al medio ambiente que nos rodea. Entonces, ese creo mensaje ustedes como Amnistía han asumido también el rol de la defensa, no solo los defensores del medio ambiente, sino la defensa del medio ambiente. Como tú dices bien, los niños son los que debemos empezar a criarlos, a cuidar, pero también debe empezar de nosotros esa cultura de limpieza, de reciclaje y de otros temas más en temas de los derechos humanos. Hemos llegado ya casi a la parte final, pero